Mi nombre es José Manuel Cervera y este video es un recorrido por los temas de la materia Intervención Psicológica en Salud. En 20 minutos aproximadamente quiero dejar clara una idea. En Psicología de la Salud no basta con preguntar qué enfermedad tiene la persona. También hay que preguntarnos cómo vive esa condición, qué hace frente a ella, qué barreras tiene y qué apoyos necesita. Voy a usar un mismo caso para unir todos los temas, el mielomeningocelia. Es una condición congénita que puede afectar la movilidad, la sensibilidad, el control de esfínteres, la autonomía y la participación social. No voy a hablar de curar el cuerpo, voy a hablar de cómo comprendemos, medimos e intervenimos en las conductas de salud que rodean esta condición. El camino será este: ética, diagnóstico, explicación, modelo biopsicosocial, prevención y medición, adherencia, análisis funcional y la intervención. Y al final, la misma lógica en cuidados paliativos. Vamos a hablar de la ética. El objetivo de esta materia es analizar de manera funcional y contextual conductas relacionadas con la salud y la enfermedad. Esto significa no quedarnos en la etiqueta, sino observar qué hace la persona, en qué condiciones lo hace y qué consecuencias mantiene esta conducta. Antes de intervenir, hay un piso ético. El Código de Nuremberg de 1947 nació después de experimentos inhumanos con personas. Su principio central es que ninguna investigación y, por extensión, ninguna intervención debe hacerse sin el consentimiento voluntario e informado. Esto nos implica consentimiento libre, beneficio real, evitar daños innecesarios, riesgos proporcional, profesionales capacitados y el derecho a retirarse. En psicología, esto se traduce en dignidad, autonomía, seguridad y bienestar. Evaluar y preguntar si el cuidado también puede ser malo. Más adelante, en paliativos, vamos a ver cómo una evaluación mal conducida puede convertirse en iatrogenia psicológica. Por eso, cada decisión de esta clase, medir, hipotetizar, intervenir, tiene que ser técnicamente precisa y éticamente respetuosa. Vamos más allá del diagnóstico. Cuando un problema de salud se explica solamente con un diagnóstico, ganamos una clasificación. Podemos nombrar la condición, describir las alteraciones físicas y orientar ciertos tratamientos. Pero perdemos la historia personal, las emociones, los pensamientos, las conductas, la familia, el contexto y las posibilidades de adaptación. Hoffman y Hayes en el 2018 nos señalan una limitación de los modelos centrados en categorías. Tienden a presentar los problemas humanos como entidades fijas, separadas y definidas solo por síntomas. Eso nos sirve para comunicarnos entre los profesionales, pero no siempre permite entender los procesos que mantienen el sufrimiento. Dos personas con el mismo diagnóstico de mielomeningocelia pueden tener autonomía, autoestima, ansiedad y calidad de vida muy diferentes. Si alguien piensa, soy una carga para mi familia, no puedo hacer nada solo, los demás me van a rechazar, el problema ya no es solo médico. Esos pensamientos pueden generar tristeza, ansiedad, vergüenza, dependencia o aislamiento. La terapia cognitivo-conductual se consolida en evaluación y resultados comprobables. Pero la TCC contemporánea no debería limitarse a protocolos rígidos por diagnóstico. Hoffman y Hayes prueban en una TCC en procesos, identificar los mecanismos que mantienen el malestar y que pueden favorecer el cambio. Esta es la pregunta de esta materia. ¿Qué proceso está sosteniendo el sufrimiento de esta persona en concreta en este contexto? El modelo biopsicosocial está propuesto por Engel en 1977 y lo revisa Borrelli y Carrió. No niega la medición basada en evidencia, la complementa.
En lo biológico, el mielomeningocele requiere cirugía, seguimiento neurológico, rehabilitación y manejo de complicaciones. Esto es indispensable, pero no explica cómo vive la persona, su condición. En lo psicológico pueden aparecer ansiedad, tristeza, frustración, baja autoestima o miedo al rechazo. En lo social, la familia puede también ser un apoyo o sobreproteger dependencia o desgaste del cuidador. También pesa la escuela, el trabajo, las barreras arquitectónicas y la inclusión. Desde esta visión, la pregunta no es únicamente qué lesión tiene la persona, sino cómo esa condición afecta su vida diaria y qué recursos necesita. La salud no es ausencia total de enfermedad, es capacidad de funcionamiento, adaptación y participación. Y el paciente no es un objeto pasivo, es un sujeto activo. Hay que escuchar sus preocupaciones, respetar sus emociones y permitirle participar, de acuerdo con su edad y capacidad, en la decisión del tratamiento. Tratar el mielomeningocele no es solo intervenir sobre un cuerpo, es acompañar a una persona en la construcción de una vida más autónoma, digna y significativa. Medición y prevención de la conducta. La prevención no solo consiste en informar, requiere definir conductas observables, medirlas, identificar barreras y crear condiciones para que el cambio sea posible. Hay 3 niveles. Prevención primaria, evitar que aparezca un problema. La secundaria, detectarlo temprano. La terciaria, cuando el problema ya existe, reducir las complicaciones y mejorar calidad de vida. La rehabilitación en el mielomeningocele es prevención terciaria. Para intervenir, hay que pasar de etiquetas a descripciones observables. No digamos, no se cuida o no es responsable. Mejor digamos, faltamos a 5 de 8 sesiones de rehabilitación. Una etiqueta califica, una descripción permite medir. ¿Qué medimos? Frecuencia, ¿cuántas veces ocurre? Duración, ¿cuánto tiempo dura? La intensidad, ¿qué tan fuerte es? Un ejemplo, el dolor o la ansiedad del 0 al 10. Latencia, ¿cuánto tiempo desde el inicio? Contexto, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Consecuencias, ¿qué ocurre posterior al evento? Los registros los hace un observador. Los autorregistros los hace la propia persona. La línea base es la medición inicial antes de hacer cualquier intervención. Sin línea base no podemos saber si después hubo cambios de verdad o solo es una impresión. 2 herramientas más. El reforzamiento, que aumenta la probabilidad de que una conducta saludable se repita, y el control de estímulos, que modifica el ambiente para que esa conducta sea más fácil. No basta decirle a la persona qué es lo que debe de hacer. Hay que organizar las condiciones para que se puedan realizar. La adherencia. No toda falta es irresponsabilidad. La conducta que delimito es esta: asistir a las sesiones de rehabilitación física programadas desde la llegada hasta el servicio y al realizar las actividades en el servicio. Se incluyen las citas en las que necesita apoyo o que las cancelan por cuestiones médicas justificables. Se mide por frecuencia. Por ejemplo, asistió a 5 de 8 sesiones en un mes. Este dato nos describe una discrepancia entre la recomendación y la conducta. Todavía no demuestra desinterés ni falta de motivación. La OMS, en 2004, define la adherencia con el grado del comportamiento de una persona corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de salud. Acordadas, no impuestas. No es obediencia pasiva. Además, la adherencia es multidimensional. Influyen factores socioeconómicos, del sistema de salud, de la enfermedad,
del tratamiento y de la persona. En el mielomeningocele estas dimensiones se cruzan. Pueden ser falta otra persona para trasladarse. Si hay poco dinero, horarios complicados, dolor en la terapia o frustración previa, la probabilidad de asistir baja. Por eso, faltar no significa automáticamente no quiere cuidarse. Primero hay que saber si la recomendación se comprendió, si se acordó, si hay medios reales para asistir y si la persona percibe que la rehabilitación tiene sentido para su vida cotidiana. La repetición de una conducta muestra un patrón, no su causa. Vamos a hacer un análisis multidimensional. Aquí entra el análisis funcional. No preguntamos por qué no se cuida. Preguntamos, ¿qué pasó antes? ¿Qué hizo la persona? ¿Y qué obtuvo o evitó después? Vas a poner un antecedente. Tiene una sesión y recuerda que la vez anterior dolió. Y él dice, me dolió y no asiste. Consecuencia inmediata, alivio porque evita el dolor, esfuerzo y la ansiedad. Consecuencia a largo plazo, pierde continuidad y puede disminuir su autonomía. Hay que separar tres cosas. El dato se observa, asistió a 5 de 8. La inferencia interpreta, no le interesa. La hipótesis explica que se tiene que comprobar falta por transporte, por dolor o por ambos. Quedan al menos dos hipótesis compatibles con el mismo número de faltas. Una, barreras de acceso, transporte, costo, horarios o dependencia de un acompañante. La otra sería la evitación de dolor, la vergüenza o la frustración. El dato que las distingue no es el total de inasistencias, es la asistencia condicionada al acceso. Durante un mes, sesión por sesión, se registra si ese día había transporte, dinero, acompañante y horario compatible, si asistió y participó, el motivo de la falta y el dolor, la vergüenza o la frustración anticipados, del 0 al 10. Si asiste cuando el acceso está garantizado y falta casi solo cuando ese acceso falla, se fortalecen las barreras. Si falta aún pudiendo llegar y aún anticipa dolor y vergüenza, el patrón apunta a la evitación. Si tuviera que intervenir primero sobre una de las dos hipótesis, yo elegiría las barreras de acceso y usaría control de estímulos, reorganizar horarios con la persona y la familia, facilitaría el transporte o un centro más cercano, enviar recordatarios y acordar las citas, no imponerlas. ¿Por qué esa primero? Porque es más parsimonioso y ética, no se psicologiza una falta por falta de dinero o por la distancia, porque la OMS pone al centro de salud como medida. Si al quitar barreras la asistencia sube, la hipótesis se sostiene. Si no sube, se descarta con datos. ¿Qué cambio sería suficiente? No la perfección, pero si la línea base es 5 de 8, afirmaríamos mejora si durante 2 meses consecutivos asiste a menos de 7 de 8, sin contar cancelaciones del servicio, y participa en las actividades. De un 62% a un 87%, es estable, observable y clínicamente útil. Si después de quitar transporte y horarios la asistencia no aumenta, la formulación cambia. El factor principal ya no sería el acceso. Reformularíamos las sesiones. ¿Qué es lo que produce a largo plazo? Reduzca autonomía. Entonces recogeríamos pensamientos previos, dolor antes y después, conducta familiar y calidad de la relación con el equipo de terapia. La intervención pasaría a exposición gradual, reestructuración de pensamientos y ajuste del tratamiento para que éste sea más tolerable y significativo. Evaluar antes de intervenir, cuidados paliativos. La misma lógica se aplica a los cuidados paliativos.
Antes de intervenir hay que evaluar qué está viviendo la persona, qué le preocupa, cómo interpreta su enfermedad y qué recursos tiene. El Manual para la Atención Psicosocial y Espiritual a Personas con Enfermedades Avanzadas nos dice que evaluar no es acumular datos. Tiene que tener un objetivo clínico, comprender para ayudar sin hacer daño. Preguntar sin contención o insistir en lo que la persona no quiere hablar puede aumentar el sufrimiento. Tampoco basta con nombrar ansiedad, tristeza o miedo. Hay que entender qué significan. La ansiedad puede ser por dolor, por incertidumbre, por pérdida de autonomía, por la familia, por miedo a morir o por pérdida de sentido de vida. No es solo un síntoma para eliminar, es una respuesta a comprender. El manual distingue dos procesos. La asimilación nos ayuda a manejar la respuesta emocional, psicoeducación, respiración, relajación, reestructuración cognitiva, análisis funcional y resolución de problemas. La acomodación va más hondo, cómo se comprende la vida, la muerte, los vínculos y el sentido de vida. Ahí entra la revisión vital, los asuntos pendientes, el agradecimiento, el perdón, el legado y los momentos significativos de la vida. En la enfermedad avanzada, la psicología tiene que ser técnica y humana. No se trata solo de controlar emociones. Se trata de acompañar adaptación, sentido y dignidad. Ya con esto me gustaría cerrar con un hilo que cierra toda la clase. Un diagnóstico nombra, una explicación comprende. El modelo biopsicosocial obliga a mirar cuerpo, emoción y contexto. La prevención exige conductas observables y línea base. La adherencia no es obediencia ni un rasgo de carácter, es un fenómeno multidimensional. El análisis funcional convierte en una impresión en una hipótesis comprobable. Se interviene primero sobre lo más parsimonioso y ético, las barreras para no confundir falta de acceso con falta de voluntad. Si esta prueba falla, se reformula hacia la evitación y sus consecuencias. Esa misma prudencia va a la final de la vida, evaluar antes de intervenir y no aumentar el sufrimiento. La frase que quiero que se quede es esta. En la psicología de la salud no basta con preguntar qué enfermedad tiene. Hay que preguntar cómo se vive esa condición, qué se hace frente a ella, qué barreras se tienen y qué apoyos necesitan. Gracias por acompañar este recorrido. Soy José Manuel Cervera y esto fue Intervención Psicológica de la Salud. Gracias. Final.